Saludos a todos y a todas en esta jornada que tenemos especial para presentar el estudio La psicología educativa en la Comunidad de Madrid. El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid inició ya hace más de 3 años un estudio con perspectiva y de carácter longitudinal que pretendía encontrar claves que nos aproximasen a conocer exactamente en qué situación estaban los psicólogos y las psicólogas que trabajaban en el sistema educativo. Todos sabemos, lo podemos decir de una manera o de otra, todos sabemos que la psicología lleva bastante tiempo fuera del sistema educativo desde el punto de vista formal. ¿Cuándo ha estado dentro? Cuando estaba en el ordenamiento jurídico, cuando se citaba y se nombraba a la psicología, a los psicólogos y las psicólogas como agentes importantes en el desarrollo del sistema educativo, en el desarrollo del funcionamiento del mismo, de los centros educativos, de los procesos de enseñanza y aprendizaje, del tratamiento de la diversidad, de la atención a las personas desfavorecidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un momento en el que, sin tirar cohetes, anteriormente, hay un momento en que la situación se torna especialmente negra y oscura. No sabemos muy bien cuáles fueron las razones, pero el propio concepto de psicología prácticamente desaparecía del articulado y de los conceptos que se utilizaban en el ordenamiento jurídico, que, como bien sabéis, es el que marca las líneas directrices posteriormente de desarrollos normativos que llegan a los centros de forma cotidiana. Aparece el orientador, la orientadora, como bueno, un profesional con un campo profesional importante, no lo vamos a negar, pero desaparecen vías de especialización que entendemos que eran necesarias. Todos y todas sabéis que este es un problema orgánico, es decir, es un problema que no afecta a la Comunidad de Madrid. Este es un problema que afecta a normativa estatal, con rango de norma orgánica, y por lo tanto el Consejo General de la Psicología de España lleva tiempo trabajando en este contexto para abordar una nueva vía que permita volver a permitir el afloramiento de la psicología como una experiencia tasada, con evidencia científica y claramente cercana a las necesidades del alumnado. Bueno, estamos aquí, nos acompaña Rosario Charo, le llamamos amablemente, Martínez Arias, que es la directora técnica del estudio, la psicología educativa en la Comunidad de Madrid, y que ella es, por supuesto, una persona con reconocido prestigio en el ámbito de la investigación de nuestra Universidad Complutense y colaboradora habitual con este colegio profesional. Charo, cuéntanos cómo se desarrolló el estudio y dónde hemos llegado. Muy bien, pues buenas tardes a todas y a todos, y voy a intentar resumiros brevemente los resultados más importantes de este estudio que, como ha dicho José Antonio, empezamos ya hace tiempo, en el año 2016, y finalizamos la recogida de los datos en el curso 2018-19. En principio os voy a presentar los resultados principales de 2 encuestas, una realizada a los psicólogos educativos en 2 momentos, en el 2016 y se amplió en el 2018-19, y otra con menos éxito, luego os comentaré por qué, a las AMPAs de centros educativos de la Comunidad de Madrid, que se recogió, bueno, casi toda en el 2018 y algunos datos a principios del 19. Ambas encuestas fueron realizadas online, pero a los miembros de las AMPAs se les dio también la posibilidad de realizarlas en papel, por si tenían más dificultades con la versión online. Voy a empezar por la primera, la encuesta de los psicólogos educativos, en la que pretendemos ver un poco, bueno, pues qué es lo que hacen, el grado de satisfacción con el rol que desempeñan, las principales dificultades que se encuentran en el desempeño de sus funciones, etcétera, ¿no? Para su elaboración, pues partimos de distintas fuentes, como la literatura científica, es decir, de qué se hace en el mundo en psicología educativa. Hicimos grupos de discusión también con psicólogos educativos de distintos colectivos, de centros privados, de gabinetes, de institutos, de OEPs, etcétera.
También, y seguimos en gran medida el documento del Consejo General de la Psicología sobre las funciones de la psicología educativa para centrar los puntos de la encuesta. El marco muestral pues, fueron los centros de colegios concertados y privados de la Comunidad de Madrid, centros públicos de educación primaria, los IES, los EOEPS y colegiados de la especialidad de Psicología Educativa del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Bueno, ahí podéis ver un resumen de quiénes fueron los que nos respondieron a la encuesta, con sus porcentajes al lado, y tenemos que el mayor número fueron precisamente los de departamentos de psicología de colegios concertados. Justo lo contrario de lo que nos va a suceder después con la encuesta de las AMPAs, que fueron los colegios públicos los que más contestaron, ¿no? Tuvimos un problema con los departamentos de orientación del IES, y es que al no estar colegiados la mayor parte de los psicólogos que desempeñan ahí sus funciones, pues tuvimos que enviar la encuesta a los centros educativos, a los directores, pidiéndoles que hicieran llegar esta encuesta a los gabinetes de orientación y dentro de los gabinetes de orientación a los psicólogos. Entonces no sabemos si los psicólogos no contestaron o simplemente que no les llegó la información por parte de la dirección de los centros. El caso es que nuestra tasa de respuesta ahí fue un poco baja. Bueno, con más detalle, como esto se colgará, me imagino, en la red, podéis ver la composición de la muestra en cuanto a hombres, mujeres, refleja bastante bien un poco la composición de lo que son los psicólogos educativos, con una alta tasa de mujeres, mucho mayor que de hombres. También pasa así en los estudiantes de la universidad, y tenemos un rango muy amplio de edades, es decir, prácticamente tenemos sujetos de que finalizaron los estudios desde el 74 hasta el 2015, es decir, que tenemos un repertorio muy amplio de planes de estudios de psicología recogidos en esta encuesta. Lo primero que les preguntamos fue acerca de su formación. Entonces, bueno, pues nos hemos llevado una sorpresa muy agradable, que como concluimos después, más adelante, es que en general es la buena formación de los psicólogos educativos. Bueno, aparte de la titulación requerida, ser licenciado en psicología, casi un porcentaje muy alto, más del 50%, realizaron algún tipo de estudios de posgrado relacionados con las funciones del psicólogo educativo. Por ejemplo, pues 71 participantes, casi el 25%, casi la cuarta parte, realizaron algún máster oficial. 82, un 27,7% máster no oficial. Un 6,8 estudios de doctorado, y 5 de los participantes eran doctores. Es decir, que, como podéis observar, la formación es muy buena. Además, sobre todo, es importante ver el tiempo que le dedican a la educación, a la formación permanente, ya que el 97% de los participantes dicen haber recibido algún tipo de formación permanente durante la realización de sus funciones. Y quiero destacarlo, puesto que estamos en el Colegio de Psicólogos, el papel que tiene el Colegio de Psicólogos en esta formación, ya que un porcentaje alto, el 41%, el porcentaje más alto, dicen haber recibido esta formación dentro del Colegio de Psicólogos, y más que el siguiente, que son las universidades, el que solo lo han recibido el 32,8%. Es decir, que esto es muy importante. Pero, a cambio, no sé cómo está ahora mismo la situación, estos datos son del 2016-2018, hay muy pocos que estén acreditados en la figura de psicólogo educativo del Colegio de Psicólogos, a pesar de que la mayor parte, un porcentaje muy alto de los participantes están colegiados. Pues solamente de ellos un 10,5% dicen estar en posesión de la acreditación del colegio. No sé si en estos momentos este porcentaje es mayor, menor, no tengo ni idea, puesto que son datos de aquel momento, ¿no? Bueno. Una de las preguntas importantes, que es un tema debatido con frecuencia en el ámbito de la psicología educativa, es sobre la necesidad de la presencia fija de psicólogos en el centro. Bueno, esto también se ha debatido con respecto a la figura del orientador, ¿no? De tener un orientador fijo o tener un orientador repartido entre distintos centros. Bueno, en este caso, como podéis observar, prácticamente, el 100%
de los IES, colegios concertados y colegios privados, pues nos contestan que es muy importante la figura fija del psicólogo en el centro. No así en los EOEPS, donde la opinión está más dividida, aunque el porcentaje mayoritario es que sería bueno que estuviese un psicólogo educativo en el centro, hay casi un 30%, un 29% que no lo consideran importante. Bueno, esto también es un poco el debate sobre en fin, cómo debe tratarse la figura del orientador, el modelo, ¿no? El modelo de orientación, ¿no? Que hay diferencias. Bueno, una de las preguntas importantes también es, como no está clara la definición del rol del psicólogo educativo, pues les preguntábamos hasta qué punto ellos están o no satisfechos con la definición de rol. Y bueno, es importante destacar que más del 40% están o muy insatisfechos o insatisfechos con cómo está definido el rol del psicólogo educativo. Esto tiene un poco que ver también con lo que decía José Antonio al principio, ¿no? De que, bueno, por razones muy diversas, pues no tenemos muy claro cuál es el rol del psicólogo educativo. Otra pregunta importante es se refiere a las cargas de trabajo que tienen los psicólogos educativos, que, como podéis observar en esta diapositiva que presento ahí, pues es muy alta. Ahí presentamos el número de alumnos que atienden anualmente los psicólogos educativos y hay variaciones entre los públicos y los privados. Como podéis observar, bueno, hemos tenido una pequeña muestra de gabinetes que lógicamente atienden a muy pocos sujetos, pero la tasa el número de estudiantes anuales que tratan en los centros, en los EOEPS y en los SIES es altísima, 621 y 610 respectivamente. Baja en los concertados y baja considerablemente hasta 400 y pico en los privados. Creo que este es un punto que es muy importante y que habría que debatir. O sea, si con esos números tan elevados de estudiantes se puede desempeñar bien la función que requiere la psicología educativa, ¿no? Bueno. También les preguntamos sobre su satisfacción o insatisfacción con distintos aspectos de la tarea. A la izquierda está global y a la derecha está segmentado por la educación pública y educación privada. Vamos, por si son sector público o sector privado. En azul está el público y en verde está el privado. Como podéis observar, en principio, pues el grado de satisfacción es muy alto en muchos aspectos, como las relaciones con los compañeros, la autonomía a la hora de realizar el trabajo, la relación con el profesorado, con los equipos directivos, baja un poco con las familias y el AMPA, el entorno social, y por debajo del 50%, es decir, con las oportunidades para el desarrollo profesional, los recursos para realizar el trabajo, muy relacionado con lo que vimos antes, con la definición del rol del psicólogo educativo en el centro. Otras condiciones laborales, no reciben apenas apoyo de las instituciones ni de la inspección, solo dicen recibirlo un 19%, ni de la administración educativa, dicen que lo reciben solamente el 17%. Bueno, estas condiciones cambian un poquito en algunos de los aspectos, aunque se mantiene el ranking general de con qué están satisfechos y con qué están insatisfechos. Hay algún pequeño cambio entre el sector público y el sector privado. Por ejemplo, en oportunidades para el desarrollo profesional, pues están más satisfechos, más de la mitad del sector privado y menos en el sector público. Y también hay una diferencia sobre la definición del rol del psicólogo educativo. Parece que los psicólogos del sector privado están más satisfechos que los del sector público. En el resto, bueno, y también en los recursos para realizar el trabajo. La insatisfacción es mucho mayor entre los psicólogos del sector público. Creo que esto es un dato también importante a destacar, que aunque el ranking más o menos se mantiene, pero sí que hay algunas diferencias importantes entre los diferentes profesionales. Y luego no pueden faltarnos en este estudio las típicas preguntas sobre satisfacción que se hacen en todos los puestos de trabajo, no solamente en el psicólogo educativo, que son las típicas de tres preguntas de si les gustaría cambiar de centro de trabajo, cambiar de actividad o si su trabajo lo consideran importante. Vamos a ver, pues las hemos planteado aquí también en una escala de 0 a 100. Y bueno, a pesar de esas dificultades y de esos inconvenientes que comentaba hace un momento, pues si vemos a la última
mi trabajo es importante, pues la media en una escala de 0 a 100 es altísima, es de 90 prácticamente, en cuanto a la importancia del trabajo, es decir, que son muy conscientes de que están realizando un trabajo muy importante. En cuanto a si les gustaría cambiar de actividad, la media en escala de 100 es tan baja como 14 aproximadamente, es decir, que pocos psicólogos educativos les gustaría cambiar de trabajo, están muy satisfechos en principio con su trabajo, y en cuanto al centro, pues a pesar de los inconvenientes, en general también están satisfechos. Aquí la media sobre una escala de 100 es de aproximadamente 25, es decir, que en general podemos considerarlos como muy satisfechos. Ahora bien, ¿cuáles son las principales dificultades con las que se encuentran? Pues los que contestan algo o bastante, que consideran que estos son importantes, empezamos por las más problemáticas. La falta de tiempo para la realización de las tareas es la más mencionada. La insuficiencia de medios para afrontar los retos actuales, el apoyo recibido de las instituciones educativas, aquí deberían tomar nota, la complejidad de las necesidades del alumnado, dificultades para el trabajo con los tutores y ya en menor medida pues las demandas excesivas de las familias, la colaboración con el profesorado, carencias formativas y la escasa colaboración con el equipo directivo. Estas últimas son mencionadas por porcentajes muy bajos, en torno al 30%, ¿no? Pero las primeras, pues en fin, yo creo que las autoridades educativas deberían tomar nota de estas dificultades que encuentran los psicólogos para la realización y las psicólogas para la realización de su labor. También aquí hay algunas diferencias que aparecen a la derecha entre la titularidad pública, azul, y privada, verde. Por ejemplo, de nuevo en los medios para realizar las funciones hay una diferencia importantísima de un 42 y un 68%. Otra diferencia importante es en la complejidad de las necesidades del alumnado. Es mencionada mucho más, el 74%, por la pública que por la privada, solo el 57%. La falta de coordinación con otros profesionales del centro también es mucho más mencionada, 61% en el sector público que en el privado. Y el apoyo recibido de las instituciones educativas, no sé si es que los del sector privado no lo esperan, pero aparece mencionado en un 82% por el sector público y solo un 55% por el sector privado. Pero puede ser eso, que es que el sector privado no esté esperando esta ayuda de las instituciones educativas. Bueno, pasamos ahora a otro aspecto importante que aquí deberíamos tomar nota también los profesores de la universidad, cuáles son las actividades, que realizan los psicólogos educativos fundamentalmente. Lo digo para poder insistir sobre todo en estos aspectos formativos, en aquello más demandado y que más realizan. Bueno, como podéis suponer, lo que aparece mencionado por casi el 90% son las actividades de evaluación. Después también, muy importante, más del 80%, también por actividades de orientación con el alumnado. No solamente orientación vocacional, sino otros tipos de consejo, etcétera, que son importantes en la educación. También realizan actividades de intervención con el profesorado, con los equipos docentes y encomendadas por el centro educativo, en porcentajes muy altos, el 77%, intervención con los alumnos en un 75%, y bueno, luego los que menos realizan son investigación y evaluación de intervenciones y programas. Es decir, no sé si es porque en los centros se hace poca investigación sobre programas educativos o porque, en caso de que se haga, no se pide la colaboración de las psicólogas y los psicólogos. No tengo ni idea de cuál es la razón, pero eso es lo que menos realizan. También destaca, por encima del 50%, bueno, todas las actividades, salvo esta, son mencionadas por más del 50% de los encuestados. Bien. Y siguiendo un poco ese documento del COP al que me refería al principio, con el que hicimos la encuesta, pues vemos aquí un poco qué actividades de evaluación son las que más realizan. Bueno, pues como es esperable,
la más demandada es conductuales y de problemas de conducta, y prácticamente con el mismo porcentaje las capacidades cognitivas. Probablemente esto se deba a los informes que tienen que realizar los psicólogos educativos para conseguir profesores de apoyo, etcétera, ¿no?, en los centros educativos. También en un porcentaje muy alto evalúan aspectos socioemocionales. A veces también identifican recursos, necesidades educativas, tienen que realizar informes para la derivación del alumnado, esto también en un porcentaje alto, 64%. También valoran, pero ya en menos medida, en torno al 50%, evalúan técnicas y hábitos de estudio, aspectos comunicativos lingüísticos, y bueno, lo que menos hacen, por mucho menos del 40%, son los aspectos relacionados con el desarrollo motor, pues probablemente porque no hemos trabajado con los centros de escuelas infantiles. Problemas de salud mental, conductas de riesgo, funcionamiento diferencial del alumnado y trastornos del desarrollo. Estas son las cosas que menos dicen de ese listado amplio que elaboró el COP, que menos evalúan. En cuanto a quienes realizan este tipo de actividades de evaluación, pues aquí vemos que lo realizan en todos los centros, tanto en gabinetes como centros privados, concertados y en los SIES. Pero los SIES un poco menos que en otros centros, en otros tipos de centros, y los que la realizan en el 100%, lógicamente, son los de los equipos. Esto es una actividad muy importante para ellos en la evaluación, y todos hacen ese tipo de actividades. En cuanto a otro tipo de bloques, que son las actividades de prevención, podéis observar que aquí los porcentajes son mucho más bajos. Por encima del 50% solo tenemos prevención de aspectos relacionados con el desarrollo psicoemocional y construcción de la personalidad, participación de programas de atención a la diversidad, convivencia e igualdad. Veremos que eso aparece también en los AMPAs, después mencionado, y en mucho menor medida, mucho menos del 50%, otro tipo de funciones. No obstante, un porcentaje un poco mayor del 50% consideran que dentro de las funciones del psicólogo educativo, este tipo de actividades de prevención primaria y de prevención secundaria, que no son propiamente de la orientación, pero que sí serían del psicólogo educativo, deberían tener más peso dentro de su actividad. Y bueno, también dicen algunos que les gustaría tener mayor formación para la atención a la diversidad y prevención secundaria, aunque en general se consideran bien formados, pero ahí comentan que les vendría bien disponer de más información. En cuanto a las actividades de orientación, pues puedes observar que la más frecuente es la resolución de conflictos, asesoramiento sobre técnicas de estudio. Bueno, no me voy a detallar. En lo que menos trabajan, lógicamente, es en las intervenciones en situaciones de crisis comunitaria o del centro. No sé, esto es pre-COVID. No lo sé ahora mismo, probablemente nos contestasen de otra forma, ya que esto es un problema importante en los centros educativos, ¿no? Y los que menos realizan este tipo de cosas, aparte de los gabinetes, pues son los de los equipos. Se hace mucho más en los centros privados, en los centros concertados y en los IES. Luego, actividades de intervención junto con el profesorado también trabajan mucho. Lógicamente, tienen que resolver muchas situaciones problemáticas en el aula. Aquí la figura del psicólogo educativo bien formado en este aspecto pues es muy importante. Planes de actuación tutoriales, aquí trabajan con mucha frecuencia, y colaboración con la comunidad educativa. Lógicamente, aquí pues destacan los de los centros, los que están en los centros, en IES y en centros privados y concertados. Con familias, pues bueno, pues probablemente fuese algo que hubiese que reforzar, tal vez en algunos aspectos de la actuación del psicólogo educativo. Un 89% dicen que reciben consultas con padres sobre problemas tanto académicos, socioemocionales, comportamentales, etcétera. Apoyan a los padres en dichos problemas, ayudan a las familias a comprender las necesidades de sus hijos, etcétera. Y bueno, lo que menos tratan pues es el apoyo a familias en entornos desfavorecidos, a familias inmigrantes, y en temas de mediación familiar, que tal vez es algo que el psicólogo también pudiese desempeñar un papel importante, ¿no? Bien.
En cuanto a lo que menos trabajan, sea de cuál sea el sector en el que estén trabajando, sea público o privado, sean gabinetes, perdón, sean colegios IES concertados o privados, pues en actividades de investigación y evaluación de intervenciones y programas. Y es precisamente donde consideran que tienen menos formación y que para poder trabajar en este tipo de cuestiones pues deberían contar con algo más de formación. Bueno, resumiendo, destacamos el aspecto de la buena formación que tienen nuestros psicólogos educativos y probablemente que están desperdiciados, que podrían hacer muchas más funciones, vamos, si estuviese bien delimitado, bien definido su rol en el centro educativo, pues podrían hacer muchas más cosas ya que tienen formación para ello, ¿no? La mayoría, perdón, realizan sus actividades en solitario, es decir, aunque hay... Aquí estoy, sí. Con relación a la presencia continuada o no, pues ya os he dicho antes que están todos muy de acuerdo, menos los de los EOEPS. Vale. El intrusismo, que es otro tema que aparece con frecuencia. A ver, no son intrusos como psicólogos, sino que amparados tal vez en la figura del orientador, pues hay muchos profesionales de otras áreas que no tienen que ver con la psicología y que hacen tareas de psicólogo educativo. Bueno, aunque hay un 59% que dicen que no las realizan otros profesionales, las tareas del psicólogo educativo, queda un importante 41% de profesionales no psicólogos que las llevan a cabo. Eso es algo que tal vez habría que comentar. En cuanto, en general, bueno, hay un porcentaje, como ya he comentado antes, más de un 40%, que están insatisfechos con el rol del trabajo, del puesto de trabajo, pero aunque sí están muy satisfechos con el trabajo. Pero necesitarían tener, pues como habéis visto antes, más apoyos de las instituciones, más recursos, más oportunidades para el desarrollo profesional, y esto se da más, sobre todo, en el sector público que en el sector privado y concertado. En cuanto a las tareas, pues bueno, destacan, como os he dicho antes, las de evaluación, las de orientación. Dentro de la intervención, las relacionadas con el desarrollo psicosocial, la atención a la diversidad y convivencia, y luego muy valoradas son las actividades de orientación, muy bien valoradas además por las familias. Aquí probablemente pues el psicólogo tuviese... O sea, no es solo la orientación vocacional, sino que hay otras muchas más tareas relacionadas con la orientación en las que sería importante que el psicólogo trabajase y actuase. Bien, y finalmente voy a haceros un breve resumen, ya que tampoco tengo mucho que contaros, de la encuesta realizada a las AMPAs. Esta pues la iniciamos muy bien con la cooperación de las asociaciones de padres y madres de colegios de Madrid. Estuvimos apoyados en principio por CEAPA y CONCAPA, con los cuales además consensuamos las preguntas que se dirigirían a los miembros de las AMPAs. Bueno, la encuesta se realizó online, como ya he dicho, por medio de direcciones de correo facilitadas por estas asociaciones, CEAPA y CONCAPA, y bueno, con la posibilidad también de hacerlas en papel, aunque todos los datos que tengo son de correo. Los participantes, bueno, aquí tuvimos muy poca tasa de respuesta. Solamente nos contestaron 94 AMPAs, las cuales casi el 100%, vamos, el 97% fueron de centros públicos, 31 de primaria y 62 de secundaria. 2 casos de concertados y 1 de privados. La mayor parte de los centros son grandes y medianos y solamente 10 fueron pequeños. Bueno, debemos decir aquí una cosa de por qué esa baja tasa de respuesta, a pesar de la cooperación de la CONCAPA, que sí que cooperaron ampliamente, es que hubo un momento que todavía está, no lo hemos superado aún, que es el problema que tiene la enseñanza concertada sobre su posibilidad de supervivencia. Entonces, claro, las AMPAs están más preocupadas por ese tema, bueno, no sé si la posibilidad de supervivencia o condiciones de supervivencia, y entonces pues no nos contestaron apenas. Fue un momento además duro, en aquel momento se estaban debatiendo, fue un momento inicial de debate de estos problemas y la verdad es que nos hicieron muy poco caso, cosa que nos sorprendió porque pensábamos que precisamente ahí vamos a tener una buena tasa de respuesta. Bueno, de los que responden hay aquí a cosas importantes,
hay un porcentaje muy alto que no saben si en su centro, un 25%, que no saben si en su centro existe un orientador o no, ya no psicólogo, sino un orientador profesional. Y de los que contestaron, pues de los que 71 que respondieron, pues en cuanto a la titulación que tienen, pues más del 50% dicen que la desconocen. Es decir, que no saben si es psicólogo, si es pedagogo, psicopedagogo o de otra titulación. También se les preguntó si habían tenido necesidad de consultar al orientador o la orientadora y, bueno, pues un 44,7 respondieron afirmativamente, pero desgraciadamente sobre la satisfacción casi el 60% dicen que están nada o poco satisfechos. No les preguntamos sobre el motivo de la consulta ni este tipo de cosas, pero ese es un dato a tener en cuenta. Sí que es verdad que, como decíamos antes, que sobre todo nos han contestado sobre todo de la pública, que es donde, como hemos visto en la encuesta a los psicólogos, hay más intrusismo profesional, es decir, que las tareas que debería realizar el psicólogo pueden estar realizadas por otros profesionales, ¿no? En cuanto a aquí viene una cosa, en fin, que nos llegó como un jarro de agua fría. La titulación preferida para el orientador o orientadora, pues fijaros, hay una barra muy alta que dice 74,5% dicen que es psicopedagogo. Bueno, ahí probablemente es que no tienen los AMPAs, los miembros de las AMPAs no tienen muy claro cuáles son esas titulaciones, y eso de psicólogo más pedagogo les suena a más y a más mejor, ¿no? Creo que esa es la razón, no porque sepan en qué consiste la figura del psicopedagogo. Después, en cuanto a las actividades que consideran muy importantes, pues bueno, casi todas las que mencionamos las consideran muy importantes, pero las más son el asesoramiento en el plan de orientación académica y profesional, en el plan de acción tutorial y las evaluaciones psicológicas para prevenir y detectar problemáticas asociadas al desarrollo de los estudiantes. Lo que menos les preocupa parece ser es el asesoramiento en el plan de convivencia, solo el 59,6%, y el asesoramiento en el plan de atención a la diversidad, es decir, el alumnado con necesidades especiales, en la que lo mencionan como muy importante solo el 63,8%. ¿Y por qué consideran, el porcentaje que consideran las actividades muy importantes? Pues les dimos una lista. Y aquí tenemos muy importantes atender al centro en tareas de orientación, el tiempo de permanencia del orientador en el centro. Esto puede tener que ver un poquito con la insatisfacción. A ver, una pregunta a la que no he hecho referencia aquí, pero que es importante, es que estaban bastante insatisfechos con los tiempos de espera para ser atendidos, lo cual puede tener que ver con el número de estudiantes que tienen que ser atendidos por cada profesional, ¿no? Eso es un aspecto importante. Y además, por las pautas que les habían dado, con eso tampoco estaban muy satisfechos, probablemente también por la falta de tiempo. Bueno, hay una cosa importante aquí, en la diapositiva siguiente, que seguro que a los orientadores les parece fatal, que es una de las cosas que consideran un cambio poco importante a realizar, que es el liberar al orientador de las tareas docentes, que es uno de los puntos conflictivos en la orientación, sobre todo en el sector público. En el sector concertado y privado creo que no es tan grave, ¿no? Solamente el 58,5% lo consideran importante, ¿vale? Y, bueno, claro, las intervenciones grupales del orientador con el alumnado y también poco importante, y aquí el colegio también debería preocuparse, que el perfil del orientador, claro que les preguntamos por el orientador, sea psicólogo o psicóloga, solo el 47,9%. También es importante desde el punto de vista del colegio de psicólogos. Conclusión. Bueno, brevemente, ya que esta encuesta no era muy amplia, pues la coexistencia de distintos perfiles profesionales bajo la especialidad de orientación educativa y la diversidad de funciones creo que generan confusión respecto a la labor del psicólogo educativo en los centros. Es decir, bajo ese marco grande del orientador, pues creo que ahí hay muchas funciones que impiden
especificar la labor del psicólogo educativo. Luego, es destacable, como habéis visto, el gran desconocimiento de la titulación del orientador y lo que hemos visto antes, que es muy importante que sean psicopedagogos, ¿no? Entonces se requiere realizar actuaciones que generen la visibilidad de las funciones del psicólogo educativo dentro y fuera de los centros, es decir, y en esta misma línea, pues a ellos les preocupa poco que el orientador sea psicólogo o liberarle de la docencia. Eso es algo que también, como no son conscientes de la gran importancia que puede tener la figura del psicólogo educativo, probablemente por este motivo es a lo que menos importancia le conceden. Luego, las actividades que ellos consideran que hacen con más frecuencia son la resolución de conflictos, hablar sobre métodos y técnicas de estudio, la orientación vocacional, es decir, toma de decisiones para la elección de estudios y programas de orientación vocacional en general. Y los padres también destacan en importancia, dentro de las funciones realizadas en el centro, el asesoramiento en el plan de acción tutorial y el plan de orientación académica y profesional. A ver, ¿por qué? Pues porque estas son actividades que van dirigidas a todos los alumnos. Entonces, al estar dirigidas a todos, es lógico que sean más visibles y que le concedan más importancia. Mientras que las actividades de atención a la diversidad, como podéis observar, eran menos importantes en opinión de los AMPAs, puede ser debido a que, como no afectan a todos los alumnos, sino a grupos minoritarios, pues desconocen este tipo de actuaciones. Y luego las funciones que perciben como menos importantes son las funciones que requieren un mayor grado de especialización y que son nucleares para el psicólogo educativo. Esto también habría que visibilizarlo pues mucho más. Y luego también pues nos han comentado pues tanto padres como AMPAs desde otra perspectiva los pocos recursos, es decir, que hay muchos estudiantes, muchos alumnos evaluados por cada orientador y que habría que dotar de más tiempo y recursos a los psicólogos educativos para responder a las demandas de las familias. Bueno, pues esto de más recursos, más tiempo, más personal o menos ratio orientador, alumno por orientador, es algo que habría que hacer llegar a las administraciones educativas. Y bueno, pues esto es todo. Siento no poderos decir mucho más de los AMPAs, pero sí es importante esto que hemos destacado, que desconocen cuál es el psicólogo educativo, cuál es su función, que no tienen ni idea en principio. Bueno, hay un 25% que ignoran que exista un orientador en el centro, y eso me parece que es bastante grave y que habría que visibilizarlo de alguna forma. Y bueno, pues yo he terminado de exponer los resultados y cedo la palabra a mis compañeros. Muy bien. Muchas gracias, Charo, por tus aclaraciones. Muy bien, Antonio. Charo nos ha presentado una panorámica del estado de la cuestión de la psicología en los centros educativos de la Comunidad de Madrid, que habría que decir que probablemente pudiera ser perfectamente identificable también en otras comunidades autónomas, tal como está el patio de la psicología, patio en sentido amplio, metafórico, simbólico, lógicamente, y hemos comentado al principio. Si quieres hacer algún comentario en relación a lo detallado, pero lo más importante, desde la sección de educativa que tú coordinas, ¿qué estáis haciendo para generar ese impulso a la psicología educativa dentro de las posibilidades que una comunidad autónoma como la Comunidad de Madrid tiene desde el punto de vista normativo? Lo hemos comentado al principio de esta exposición. Claro que sí. Bueno, pues sí quería matizar algunos puntos de la encuesta, porque efectivamente, bueno, pues ha pasado un poquito de tiempo de algunos datos y, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, a partir del curso 2018-2019, una serie de centros, ya son bastantes centros concertados, tienen la orientación en la etapa de educación primaria. Con lo cual, esa etapa que normalmente no estaba atendida, y sí estaba atendida por los equipos de orientación, pero no con la figura del orientador, ya sí está atendida. No muchas horas,
5 horas, máximo 10 horas, colegios grandes con muchas dificultades, alumnos con necesidades educativas especiales, pero en definitiva ya hay un orientador que tiene una serie de horas ahí. Es cierto que a partir de que está el orientador ya en esa etapa de educación primaria, el equipo ya no actúa con aquellos alumnos para realizar evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización. Pero bien, yo creo que es un avance. Sigo reivindicando el que el orientador necesita una serie de instrumentos y una serie de recursos. No basta con que se le pague una nómina, necesita esos recursos que yo creo que la Consejería de Educación no entiende que la necesidad de hacer una buena evaluación psicopedagógica con instrumentos originales requieren unos recursos económicos que hasta ahora no se están dando. Por lo tanto, eso es importante. ¿Te refieres a la enseñanza concertada fundamentalmente o también? Fundamentalmente quizá en la concertada, porque equipos sí tienen algunos recursos. Es cierto que yo al menos he preguntado a algunos equipos y ellos sí te dejan algunos instrumentos que tú no tengas, pero en definitiva sí sería bueno tener esos recursos, ¿no? También es cierto el apoyo de las instituciones y a veces por ejemplo, la unidad de programas. Yo también veo alguna diferencia entre la DAC Capital y la DAC Norte o la DAC Sur, es decir, quizá porque probablemente sean de ámbito menor. La atención, estoy viendo que se está mejorando en las DAT, ya digo, sur, norte, al menos que tengo, y que son las referencias que mayor tengo, que la capital, ¿no? Y otra de las cosas que quizá habría que afianzar un poco y comentar con el tema de la encuesta es la importancia de unir profesión y universidad. También eso es muy importante, y quizá la universidad debería fomentar un poquito más lo que es asignaturas, áreas de la psicología educativa. Me parece que a veces se vuelca demasiado en la psicología clínica, no digo nada, pero sí la psicología educativa queda un poquito al margen. Y un poco por último, y enlazando con este tema, me parece importante llegar a conseguir, y es algo que bueno, quizá no sea fácil, pero llegar a conseguir que el máster de psicología educativa sea profesionalizante y no solamente el máster de profesorado de educación secundaria, especialidad en orientación. Eso llevaría a que muchos psicólogos educativos directamente vayan a la oposición. Una de las cuestiones más mayoritarias que nos preguntan en la sección es por el tema de oposiciones. Las oposiciones realmente es un recurso de acceso al mundo laboral muy interesante, que si hay que hacer este máster, que si desde cuándo tienes que tener el CAP o el máster, etcétera, etcétera. Es decir, cómo se prepara la oposición. Bueno, ahí incluso en la sección, bueno, estamos dando una vuelta quizá un poco pues a lo mejor hacer algunos temas formativos, sobre todo que tengan que ver mucho con la psicología educativa, pues evaluación psicopedagógica, alumnos con necesidades educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente el perfil del orientador es uno de los temas que ya ha comentado Charo en la encuesta, y yo creo que nosotros hablamos más de orientación especializada, es decir, eso el Consejo, yo aparte de ser el coordinador también estoy en el Consejo General de Psicología, en la División de Psicología Educativa, y ahí se está trabajando en la nueva ley de educación para que se hable de orientación especializada. Esa orientación especializada quiere decir que cada profesional tenga un perfil específico y unas funciones específicas. El pedagogo tiene sus funciones y el psicólogo tiene que tener sus funciones, pero no todos valemos para todo, porque es que no hay otra profesión que realmente, bueno, a lo mejor sí la hay, pero que realmente dentro del área sanitaria creo que no la hay. Por lo tanto,
eso es muy importante, que cada uno tenga sus funciones y que cada uno trabaje en los objetivos y en el perfil profesional que su carrera y sus estudios le han dado, ¿no? Pero es muy importante que sepamos que desde el Consejo, como se ha dicho, se está peleando por esta propuesta, que haya una doble especialización en el ámbito de la orientación, una orientación más didáctica, más cercana a lo que es el ámbito de desarrollo profesional de la pedagogía y otra más de orden psicológico. Este es la línea, la orientación con la que se está trabajando en estos, lógicamente, movimientos de presión que siempre se hacen desde los colegios profesionales o el colegio, en este caso el colegio de todos, ¿no? Que es el Consejo General de la Psicología. Y la próxima semana tendremos una reunión y veremos bueno, qué avances ha habido sobre unas propuestas ante esa ley, ¿no? Más cosas y de forma breve. Bueno, desde la sección seguimos con la idea de la formación a los psicólogos educativos. También me consta, y bueno, eso siempre nos ha agradado mucho, que otros psicólogos colegiados de otras secciones vienen a nuestras experiencias porque las creen muy interesantes y realmente el personal que viene realmente es de alto nivel. Vamos a seguir con esta formación de una manera distinta a través de videoconferencia, pero ya está programada el 30 de noviembre. La formación que dejamos en el anterior curso, las experiencias sin terminar, que es de Silvia Álava, sobre el tema de familias. Habrá el tema con Gonzalo, de la Clínica de Psicología de la Universidad Complutense, pues el tema de la educación positiva, las emociones, en fin, vamos poco a poco con ese trabajo, ¿no? Está claro que también desde la sección, junto con ayuda de la vocalía y tu ayuda, evidentemente, se han hecho una serie de materiales con el tema de confinamiento, de ayuda a las familias, incluso unas píldoras a través de videoconferencia, donde se ha ido formando y se ha ido dando, pues eso, pequeñas píldoras a familias, a educadores, que tienen que ver con psicología educativa. Y por lo tanto, pues realmente creo que la sección sí hemos tenido un poquito de parón por razones obvias, pero queremos volver a seguir trabajando sobre esto. Y ya los dos últimos aspectos a comentar es que tendría que haber habido ahora en octubre un Congreso Nacional de Psicología Educativa que se iba a hacer en Galicia, en Santiago. Eso no ha sido posible. Al final, pues no tengo la información, supongo que la semana que viene tendré la información si se va a hacer de alguna manera u otra. Lo que sí es cierto es que el Congreso Nacional de Psicología sí se va a hacer de forma virtual y será en julio de 2021 cuando se vaya a hacer. Seguimos con las acreditaciones, algo que has comentado, Charo, sobre el tema de experto en psicología educativa. En la sección hay ya 400 personas dentro de la sección, no todas acreditadas, pero sí hay un número importante. Y algo que efectivamente, y ya por terminar, es algo que creo que falta en los departamentos y Jesús de la Fuente, un amigo y un gran profesional dentro del campo de la psicología educativa, es que el I+D+I no se trabaja con cantidad de datos que tenemos en los departamentos de orientación, no se trabaja, quizá por falta de conocimientos técnicos, falta de tiempo, pero sería un aspecto a seguir trabajando, o por lo menos a mejorar, ¿no?, dentro del campo de los departamentos de orientación. Y poco más, así que agradeceros este momento y bueno, pues a seguir trabajando por los psicólogos y las psicólogas educativos. Muy bien, pues seguimos, Antonio. Nos acompaña ya, por último, Amaya Prado, que es vocal de Psicología Educativa de la Junta de Gobierno, bueno, a la que vamos también a cuestionar, a hacer una serie de preguntas en relación a cómo ha vivido pues, todo el proceso de desarrollo de esta investigación y bueno, a sus conclusiones más fundamentales. Lo cierto es que
este es un proceso complejo, el que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. Yo tengo la oportunidad de hablar con muchos de vosotros y de vosotras. Estos son temas no siempre fácilmente transmitibles con 4 frases, con 4 conversaciones. La psicología educativa, siéntate, Amaya, sí. La psicología educativa tiene una tradición histórica en el contexto del desarrollo de los sistemas educativos, pero hay determinados factores que han impulsado, como hemos venido comentando, que han impulsado pues, un cierto escoramiento u ocultación del conocimiento científico relacionado con la psicología en entornos en los que nadie duda o nadie debería dudar que se deberían considerar absolutamente fundamentales. Pero lo voy a decir muy claro, porque es que si no, pues a lo mejor no dejo las cosas suficientemente diáfanas. Aquí no se trata de ir contra nadie. Si de lo que estamos hablando es de que en centros de educación infantil y primaria de 700 alumnos, en institutos de educación secundaria de 800, 900, 1000, 1200 alumnos, en colegios, hablando de centros concertados o privados, de 1000, 1500, 2000 alumnos, no tiene sentido, sinceramente, independientemente de que exista la figura del orientador, que por cierto, aquí orientan todos. Orienta el tutor, orientan los profesores, esto hay que dejarlo también claro, pero bueno, hay alguien que parece que orienta más. Bueno, pues no lo sé, pero no tiene sentido que no haya una orientación especializada en psicología. No lo tiene. Se mire por donde se mire. Y ya digo, con el máximo respeto y apoyando absolutamente la labor de otros profesionales que están ahora mismo en el contexto de la educación. ¿Hacia dónde tenemos que mirar? Insisto en lo que he comentado al principio y me callo. Podemos ir a hablar con las consejerías de las administraciones autonómicas, pero no ese es el espacio, porque la tasación de los profesionales que forman parte de las plantillas en los centros educativos corresponde al gobierno. Y por lo tanto es ahí donde se tiene que trabajar. Lo ha comentado Antonio, lo he subrayado yo, creo que ese es un espacio absolutamente fundamental. Bueno, Amaya, vocal de la Junta de Gobierno del Consejo, de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, cuéntanos lo que tú estimes, lo que consideres en relación a lo que hemos podido escuchar de Charo, lo que tú conoces bien del desarrollo de esta encuesta y sobre todo pues aquellas iniciativas que desde la vocalía de la Junta de Gobierno pues han podido desarrollar últimamente en materia de psicología educativa. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias sobre todo a todos aquellos profesionales de la psicología que rellenaron la encuesta y que ha hecho posible que podamos tener hoy este estudio y esta presentación del estudio. Yo quiero hablar sobre los objetivos que pueda tener el Consejo General de la Psicología de España y la División de Educativa concretamente y de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de la Psicología, en la que yo pues estoy la vocalía. Como no puede ser de otra manera, tenemos una relación muy estrecha con el Consejo General de la Psicología y trabajamos de la mano con ellos, porque como dice José Antonio, es el Consejo quien puede hacer esas proposiciones a nivel nacional que afectarán a los futuros psicólogos y psicólogas. Es cierto y nos parece importante destacar que los resultados presentados por Charo, nosotros los hemos podido ver como ciertas debilidades, pero queremos verlo como oportunidades y queremos verlo como objetivos de trabajo que esta Junta de Gobierno ya lleva mucho camino andado y muchos proyectos y planes desarrollados y a desarrollar. Nos hemos marcado como 3 objetivos, ¿no? La visibilidad y la definición de la psicología educativa. Creemos muy importante y de hecho los psicólogos y psicólogas educativas estamos en los medios de comunicación de manera constante porque nos llaman porque consideran que es importante que nosotros como expertos demos nuestra visión a la sociedad y que nos acerquemos a la sociedad a través de los medios de comunicación. Esto es algo muy importante y que está haciendo destacar el papel del psicólogo y de la psicóloga educativa en nuestra sociedad. La definición
también es importante. No solamente hay psicólogos educativos en los centros educativos como orientadores, sino que hay un ámbito mucho mayor a nivel comunitario, por ejemplo, en ayuntamientos, también en centros de psicología, donde se está llevando a cabo una labor muy importante de la psicología educativa, en formación, evaluación, intervención, y creemos también importante destacarlo como tal, ¿no? Y queremos también que las familias entiendan ese amplio abanico que están desarrollando. Por otro lado, pues, lo que decía José Antonio, lo que planteaba Antonio, lo que también en sus conclusiones decía Charo, esa orientación psicológica en los centros. Nos parece importante, ya que es pues una labor del Consejo General de la Psicología, entender esa orientación multiprofesional en la que todos, como decía Antonio, tenemos cabida, ¿no? Y que en este momento, sobre todo, y ahora lo veremos con un proyecto que estamos llevando a cabo desde la Junta de Gobierno, con una repercusión importantísima y pionera en los centros educativos, estamos llevando a cabo esa orientación psicológica pura, o sea, no como orientación educativa, sino psicológica. Y, como no, proyectos e investigaciones con evidencia científica que los compañeros que están en los centros educativos, en sus gabinetes, en sus centros de psicología, están llevando y que podrían llevar a cabo estas investigaciones con evidencia científica y cercanas a la universidad. Lógicamente, como se ha mencionado ya, una de las dificultades que se presentaban en las conclusiones y a lo largo del estudio eran las dificultades que había en relación con o que los psicólogos y psicólogas sentían en la realización del trabajo, ese apoyo con las administraciones educativas. Eso, tanto el Consejo General de la Psicología, pues con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y nosotros desde Madrid, con la Consejería de Educación, se está llevando a cabo estas conversaciones, este apoyo a los psicólogos y las psicólogas para que sientan que se les está apoyando y que sus dificultades están llegando allí. Por otro lado, el Consejo General de la Psicología, a través de la División Educativa, va a llevar a cabo pues, esos estudios y esas investigaciones con proyectos con evidencia científica en centros educativos, y Madrid va a ser piloto en uno de ellos, pues un poco en cuanto todo esto se calme y se pueda ir de una manera presencial y pueda haber agentes externos que puedan introducirse en las aulas, que no sean grupos burbujas, sino que, bueno, que pueda haber pues esos agentes externos después de que se calme esta situación que tenemos del COVID. Y Madrid va a ser piloto en un proyecto que se va a llevar a cabo de prevención de conductas autolesivas, de tal manera que se va a dotar a los alumnos y a las alumnas de esas habilidades emocionales tan necesarias para encajar frustraciones y otras dificultades que puedan llegar a tener. Estos son algunos de los proyectos que se van a llevar a cabo. Y cómo no, desde hace 7 meses estamos viviendo una situación, yo creo que inusual, bueno, pues vulnerable, con dificultades en todos los sentidos y cómo no, pues las familias, la comunidad educativa en general, los docentes, los alumnos y las alumnas están viviendo pues, desde el momento cero, desde marzo, cuando tuvieron que cerrar los centros educativos y verse en sus casas cómo tenían que hacer esa escuela en tiempos de confinamiento. Todo esto ha conllevado pues, también una serie de dificultades tanto para docentes como para las familias y, como no, para los alumnos y las alumnas. Nosotros vimos ahí una necesidad, vimos más que una oportunidad, vimos una necesidad en la que teníamos que estar, en la que los psicólogos y las psicólogas educativos teníamos que brindarnos a la sociedad y ayudar en todo lo que fuera. Para ello, bueno, pues he puesto aquellas actuaciones que llevamos a cabo desde el Colegio Oficial de la Psicología, como veis, un servicio de atención psicológica a distancia a familias y población vulnerable. Esto era desde la Consejería
de familia y más era para el ámbito de servicios sociales, pero nosotros consideramos que los psicólogos educativos tenían que estar aquí, porque tenían mucho que aportar también y tenían pues esas pautas educativas en estos momentos del confinamiento, en situaciones muy duras y muy difíciles, teníamos que estar. Bueno, presencia en los medios de comunicación ha sido, la verdad es que tremenda y muy importante, sobre todo en el momento de la vuelta, durante todo el tiempo del confinamiento y posterior, pero con mayor hincapié ha sido la vuelta al cole. Nos han llamado constantemente a los psicólogos educativos qué teníamos que decir, cuál va a ser el impacto de los niños y de las niñas cuando vuelvan a las aulas. Yo creo que ahí ha habido pues esa participación por nuestra parte. El Día Internacional del Acoso Escolar se hizo un comunicado en el formato en el que se podía en ese momento estar llevando a cabo el acoso escolar, que era el ciberbullying. Hay que recordar que estábamos en casa con las pantallas y que y de hecho se estaban produciendo y nosotros quisimos también estar ahí. Publicaciones, extensas pautas para familias de niños y adolescentes, psicoeducativas para el mantenimiento de rutinas educativas. Nos parecía importante estructurar a las familias de unos ciertos hábitos y rutinas para que todo esto pues, pasara a los niños de una manera lo menos traumática posible. Píldoras psicoeducativas en la que colaboramos psicólogos hablando pues, sobre esas dificultades que las familias nos estaban haciendo eco y que estaban teniendo en estos momentos, recomendaciones para las salidas después del confinamiento y yo creo que algo importantísimo, un programa de formación a docentes, José Antonio, que lo titulábamos Escuela en tiempos de confinamiento. Pudimos participar psicólogos educativos en la formación y tuvo una aceptación de más de 1.500 docentes. 1.500 docentes que se inscribieron en ese momento, pero luego los materiales han llegado, bueno, han podido quintuplicar perfectamente el espectro, las cortes de población a las que ha llegado, porque muchos docentes que hacían ese curso de formación en línea traspasaban los materiales, los comentaban con sus compañeros a través lógicamente, de la comunicación que tenían telemática. Es decir, que lo último, y además es una formación cuyos materiales siguen abiertos todavía. Es decir, que sigue pudiendo perfectamente cualquier docente de la Comunidad de Madrid tener acceso a ellos. Con todo lo que eso conlleva y con todo lo que puede ayudar en materia educativa a los centros. Y yo creo que esto es algo importantísimo que, José Antonio, si quieres explicarlo tú, porque has sido el artífice de este servicio de atención psicológica no presencial, desde luego yo creo que es un proyecto interesantísimo, importantísimo. Por primera vez estamos los psicólogos, la psicología está dentro de los centros educativos. Yo creo que como tal, psicólogos como tal, con esa orientación psicológica de la que hablábamos antes. Yo creo de verdad que esto es un hito para la psicología y bueno, si quieres comentar, yo creo que hay más de 100 demandas, ¿no?, en este momento. Bueno, ya eso seguramente se haya duplicado, pero bueno, como dice Amaya, se trata probablemente de una iniciativa no solo pionera, sino que yo al menos conozca no se ha desarrollado en ninguna otra comunidad autónoma. Y es que la Consejería de Educación, en este caso de Madrid, de Educación y Juventud, pues acordó con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, efectivamente, la prestación de un servicio de atención psicológica no presencial a través de videollamadas o en su caso telefónico para el cuerpo de docentes de la enseñanza pública. Estamos hablando de más de 55.000 docentes. Estamos hablando de docentes que habían desarrollado una labor intensa y problemática durante todo el proceso de confinamiento, que han vivido un principio de curso muy delicado también. Muchos docentes que son ciudadanos y ciudadanas que, además de ser docentes, pues son personas con sus miedos, con sus angustias, sus ansiedades, sus momentos buenos y sus momentos malos, y que, como bien decía Amaya, tienen a su disposición prácticamente con 24 o 48 horas de dilación, desde que se solicita el servicio hasta que se le presta, a su disposición a un psicólogo o una psicóloga en el contexto de la psicología en sentido amplio, pero muy cercano también a la psicología educativa, en la medida en que muchos docentes pueden preguntar también por
por cómo pueden tratar determinadas situaciones que están viviendo con sus grupos de alumnos, en el caso, por ejemplo, de los tutores, esto es muy específico y demás. Bueno, se trata de un marco de intervención combinada en el que la psicología vuelve a estar presente como, bueno, al servicio de las necesidades de la población, al servicio, en este caso, de las necesidades del sistema educativo, especificados en el personal docente. Está en marcha desde principios de octubre y estará hasta final del primer cuatrimestre, final de año. Yo creo que recoge esa necesidad de estar, de que la psicología esté dentro de los centros educativos. Y bueno, pues seguiremos trabajando desde la Junta de Gobierno para que la psicología educativa, todas estas dificultades que aparecían en el estudio, pues se puedan ir paliando y en eso estamos. Esperamos también vuestras sugerencias, vuestras dudas y vuestras inquietudes y de verdad que nos hacemos eco de ello para seguir trabajando al respecto. Muy bien, muchas gracias, Amaya. Gracias. Yo no tengo conocimiento de si ha llegado alguna pregunta, pero en todo caso, psicólogos y las psicólogas que estáis escuchando sabéis que nos tenéis a vuestro servicio para cualquier aclaración que en fin, pues haya que hacer en relación con este estudio y con el marco contextual en el que se ha desarrollado. Pues 65 minutos después de haber empezado, habiéndonos pasado 5 o 7 minutos del tiempo que teníamos previsto, os decimos que muchísimas gracias por vuestra presencia hoy aquí y encantado de volver a veros. Gracias a Charo Martínez Arias por su trabajo delicado y yo diría que muy comprometido, Antonio Lavanda, coordinador de la sección de Psicología Educativa, y a Amaya, que es nuestra vocal de la Junta de Gobierno del colegio, de este colegio que es vuestro. Pues nada, muchas gracias a todos y hasta otra.